Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que deseaban tener un hijo. Vivían en una casa pequeña, junto a un jardín hermoso, lleno de flores y plantas verdes. Ese jardín no era normal. Pertenecía a una bruja muy poderosa, que no dejaba entrar a nadie. Un día, la mujer quedó embarazada. Desde su ventana, miraba al jardín y vio una planta especial, con hojas verdes y frescas. Esa planta se llamaba rapónchigo, y ella sintió un deseo muy fuerte de comerla. Se sentía débil y triste. Le pidió a su esposo que por favor le trajera un poco. El esposo, preocupado, decidió entrar al jardín de noche. Saltó el muro y tomó algunas hojas de rapónchigo. La mujer las comió con gusto, pero al día siguiente quiso más. El esposo volvió al jardín, pero esta vez la bruja lo descubrió. ¡Ladrón!, gritó ella. ¿Cómo te atreves a robar mis plantas? El hombre le explicó que su esposa estaba embarazada y que solo quería ayudarla. La bruja pensó un momento y dijo: «Está bien, puedes llevarte toda la planta, pero cuando nazca el bebé me lo darás». El hombre, asustado, aceptó. Cuando la niña nació, la bruja vino, la tomó en sus brazos y la llamó Rapunzel, como la planta. La bruja crió a Rapunzel en una torre alta, en medio del bosque. La torre no tenía puertas ni escaleras, solo una ventana en lo alto. Rapunzel creció allí, sin ver a nadie más. Tenía una melena dorada, muy larga y hermosa. Cada vez que la bruja quería subir, gritaba desde abajo: «Rapunzel, suelta tu cabello». Ella dejaba caer sus largas trenzas, y la bruja subía trepando por ellas. Un día, un príncipe que caminaba por el bosque escuchó una voz dulce. Era Rapunzel, cantando en su ventana. Se escondió detrás de unos árboles y vio cómo la bruja subía por el cabello. Cuando ella se fue, el príncipe repitió las mismas palabras: «Rapunzel, suelta tu cabello». Rapunzel pensó que era la bruja y bajó su melena. El príncipe subió y al verla quedó encantado. Ella se asustó al principio, pero él le habló con amabilidad. Pronto se hicieron amigos y con el tiempo se enamoraron. El príncipe venía a visitarla cada noche. Un día, Rapunzel habló de él sin querer frente a la bruja. Ella se enfureció. Le cortó el cabello y la llevó muy lejos, al desierto. Luego esperó al príncipe en la torre. Cuando él subió, encontró a la bruja. Ella le dijo que nunca volvería a ver a Rapunzel y lo empujó. El príncipe cayó entre espinas y perdió la vista. Durante meses caminó por el bosque. Estaba ciego, pero no perdió la esperanza. Un día escuchó una canción familiar. Era Rapunzel. Corrió hacia ella. Cuando se abrazaron, ella lloró. Sus lágrimas cayeron sobre los ojos del príncipe, y como por magia, él pudo ver de nuevo. Juntos volvieron al reino del príncipe. Se casaron y vivieron en un gran palacio. Rapunzel, que había pasado tanto tiempo sola, fue feliz, rodeada de amor, flores y libertad. Nunca más volvió a ver a la bruja, y su historia fue contada por muchas generaciones.